Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Voy a intentar ser muy rápido para, bueno, pues yo creo que además me ha puesto el listón muy alto. Les voy a contar rápidamente un proyecto que estamos desarrollando, o que hemos desarrollado para el Ayuntamiento de Madrid, para el área de cultura. Es un proyecto que todos conocemos, es el edificio de la biblioteca que está dentro del Parque del Retiro, del Reservado del Buen Retiro. Es un edificio que originalmente es pues del siglo XIX, ¿no? De principios del XIX, Fernando VII. Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid ha elegido este edificio? Porque sabemos todos que hay unos programas de ayudas europeos, de fondos europeos, Next Generation, y ha elegido este edificio. Bueno, perdonen que esté un poco de faringitis, pues también voy a intentar ir rápido. Han elegido este edificio porque es la Biblioteca de Madrid que tiene más consumo de energía y el edificio que tiene más préstamo. Entonces, han intentado, de alguna forma, investigar con este edificio las cosas que se pueden desarrollar en el resto de bibliotecas de Madrid y encauzar de alguna forma los esfuerzos municipales en concretar las acciones sobre cada edificio utilizando una serie de herramientas que voy a comentar ahora, ¿vale? Entonces, bueno, una pequeña... Esto no va muy bien, ¿eh? Y he empezado. Bueno, hemos elegido estas imágenes porque seguramente algunos, sobre todo los que somos más mayores, recordamos que antes albergaba el Parque Zoológico de Madrid, ¿no? Entonces era como muy singulares esas jaulas que se proyectaban hacia afuera del edificio. Es un edificio, como comentaba, de Fernando VII, un edificio que no tiene calidad arquitectónica. Nosotros en el estudio hemos ganado 2 concursos consecutivos de catalogación de los edificios de Madrid. Hemos estado catalogando unos 18.000 fichas de parques y jardines, edificios, para ayudar al ayuntamiento bueno, pues a revisar el catálogo de la protección de los edificios de Madrid, de los parques, ¿no? Y otros edificios de arquitectura moderna, por ejemplo, lo hemos abordado ahora. Es interesante porque eso permite que podamos intervenir sobre ellos de una forma, bueno, pues de una forma más racional o con una regla de juego más actualizadas, ¿no? Que permitan poner en marcha desde el punto de vista económico la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, este edificio, como comentaba, no tiene ningún valor, solo que está dentro del BIC, que es el Retiro. Esto no va muy bien, ¿eh? No pasa. Ahora. Hay que darle fuerte, ¿no? Vale. Vale, sobre ese edificio se hizo un proyecto ya en el siglo, nuestro siglo, en donde esas jaulas se convirtieron, porque bueno, después de ser la Casa de Fieras, se convirtió en dependencias municipales, en la Junta Municipal de Distrito, y se rehabilitó el edificio para Araujo y Nadal y Chus Marteles, se rehabilitó el edificio para convertirse en biblioteca y se sustituyeron esas jaulas que se proyectaban hacia afuera por unos cubos acristalados que dan al sur, a lo que era la jaula de los monos también, que es un foso que hay delante, ¿no? Esta es la planta sótano del edificio. Al edificio original se había anexado, como comentaba, esta serie de cubículos y una galería de distribución que se había acristalado, y es la que está ahí en imagen. A la parte de abajo está el sur, donde se ven esos cubículos, y a la parte de norte está el acceso y la zona acristalada que da al norte. En la parte superior derecha hay una zona de ampliación, que es donde está ahora mismo la biblioteca de niños, ¿no? Y la sala de préstamos abajo. Esta es la planta primera, que es una zona de lectura. En la parte de la izquierda hay una zona de eventos, en la planta baja. Bueno, a ver, esto no va muy bien, ¿eh? Esta zona, bueno, pues el aspecto exterior del edificio, los cubículos, para ver un poco, tener una imagen de lo que actualmente existe y se pueda entender un poco la intervención que planteamos. ¿Qué es lo que hemos hecho en el edificio? Hemos desarrollado el proyecto con Zero Consulting, que es una ingeniería experta en eficiencia energética, y lo primero que hemos hecho es, con el ayuntamiento, establecer cuáles son las herramientas, hacer un barrido de todas las herramientas que existen ahora mismo en la industria, en el mercado, para analizar el comportamiento energético del edificio. Entonces, y luego establecer también un análisis de todas las certificaciones energéticas que hay de sostenibilidad que hay en el mercado para elegir la que más se adapte a las necesidades que tenga el ayuntamiento en cada biblioteca. Pues, por ejemplo, hemos hecho un análisis de Blower Door, hemos cerrado la biblioteca, hemos metido presión dentro del edificio para ver
bueno, pues qué pasaba con las renovaciones de aire, ¿no? Ya que veíamos que ese consumo seguramente estaba, ese consumo excesivo se debía a que había una renovación excesiva no controlada de las condiciones térmicas interiores. Entonces, adicionalmente, sobre esta sobrepresión a la que hemos, o depresión a la que hemos sometido el edificio, hemos utilizado pues, una máquina de humo para ver visualmente las zonas donde había pérdidas de ese aire, ¿no? De esa envolvente donde tenía problemas de funcionamiento. Entonces se ven ahí pues en la parte, por ejemplo, la foto de la derecha corresponde a la parte inferior de la zona de acceso a las salas que está en la zona norte, y las fotos de la izquierda son esos cubículos que se polarizan hacia el exterior, ¿no? Donde los elementos modernos integrados con una arquitectura tradicional madrileña pues tienen problema de juntas, ¿no? Básicamente. Hemos hecho una termografía para ver, sobre todo para ver disrupciones dentro del envolvente, no para hacer un análisis concreto, es decir, aquí tenemos un problema que hay que subsanar. Entonces se ve la junta de las carpinterías o los volúmenes acristalados, ¿no? Hemos hecho también un análisis, si permite el slide, un análisis de una termoflujometría para ver bueno, pues cómo están constituidos los cerramientos y la energía cómo sale o cómo entra dentro del edificio, ¿no? Composición de los cerramientos, de vidrios, también de los cerramientos opacos. Hemos hecho una auditoría energética, hemos comprobado qué consumos tenía el edificio de gas, de electricidad, comparándolo con otros edificios que teníamos de referencia. Hemos visto que teníamos consumos efectivamente más altos. ¿Y esto a qué se debía? Pues básicamente a que el proyecto era correcto, pero cuando se había puesto en obra pues había una serie de deficiencias. Por ejemplo, como curiosidad, se había prescrito un edificio, y no siento si molesto, ¿vale? Porque a lo mejor hay aquí algún ciudadano de la República Checa, pero había una instalación que era alemana y resulta que se había sustituido por una instalación que venía de la República Checa y no era exactamente la misma que habían prescrito los arquitectos. Entonces, entre eso y, bueno, pues algunos elementos de conductos de climatización que no se habían adaptado bien a toda la geometría del edificio, pues había problemas de mal dimensionamiento del sistema de climatización, y eso, unido a un bajo mantenimiento del edificio, porque sabemos todos cómo funcionan los contratos de la administración, donde las empresas de mantenimiento hacen bajas bastante ajustadas y luego los edificios no se mantienen como se tienen que mantener y se empiezan a detectar como elementos que no funcionan bien, ¿no? Bueno, pues otro análisis que hemos hecho es las condiciones lumínicas en una biblioteca, y queríamos ver las condiciones lumínicas interiores. No se trata tanto de la iluminación artificial como de la iluminación natural. No se trata de que exista mucha iluminación natural, porque puede producir deslumbramiento. Entonces, sabremos luego que hemos hecho una serie de análisis, unas simulaciones que nos han ayudado a ver qué disrupciones se producían dentro, ¿no? Adicionalmente, hemos dejado en el edificio durante bastante tiempo unos datos, pues unos sensores que nos permitían tomar datos de temperatura, humedad, de condiciones de calidad del aire interior del edificio. ¿Vale? Como comentaba, hemos hecho una serie de simulaciones ya más con herramientas informáticas, analizando la iluminación natural, cómo se comportaba el edificio, viendo qué zonas están mejor o peor iluminadas, dónde había deficiencias. Hemos hecho un estudio también del tema del deslumbramiento del edificio, donde se producían zonas de deslumbramiento, ¿no? Entonces, en la parte inferior, por ejemplo, de la imagen, está en negro la zona que se corresponde a los cubículos acristalados. En la imagen de abajo también, a la derecha, donde está lo que he comentado, la biblioteca de niños, que es un cubo de cristal que recibe bastante iluminación de este, sur y de oeste. Y en la parte norte puntualmente había zonas que tenían exceso de iluminación, que las zonas que están arriba un poco en amarillo, que dan en la parte de abajo, ¿no? Del norte, en donde había una iluminación de reflejo del arbolado que hay en esa zona, ¿no? Que recibe iluminación del sur y lo refleja sobre el edificio de la zona norte, ¿no? La fachada norte.
hemos hecho un estudio también de horas de luz y de sombra para ver la utilización del edificio. Hemos complementado estudios demográficos de la envolvente también. Y hemos realizado un listado de incidencias que son las que hemos comentado, ¿no? Rápidamente, porque son conocidas por todos, hemos hecho un barrido de todo el análisis de certificaciones. ¿Cuál era mejor o peor en función de los componentes energéticos o sociales? Que es lo que han estado comentando, que es un tema también importante, ese triple balance que buscamos siempre entre sostenibilidad, economía y las personas, ¿no? Que está comentando Julio y Enrique, ¿no? Que es un tema muy interesante y que luego comentaremos. A ver si termino rápido. Yo creo que es una cosa que tenemos que hablar y que vamos a hablar durante toda la jornada, ¿no? Entonces, paso rápidamente, si me deja esto, que ya no sé cómo darle. ¿Sí? ¿Para allá? No. A ver, ahí. Bueno, Brian, Verde, Lead, DGNB, Passy House. Ah, por cierto, Passy House. El concurso se presentó muy poca gente. Era un concurso, no es un... Y ganamos, primero por la solvencia que teníamos en rehabilitación, los dos equipos, y porque, tuvimos 100 puntos sobre 100, porque incorporamos al cofundador de Passy House, a Bernd Steinmüller, que estuvo trabajando con nosotros en el análisis Passy House del edificio, que como es muy riguroso, casi lo que había que hacer era demolerlo y volverlo a construir, con lo cual, pues tampoco podíamos hacerlo, ¿no? Pero está bien para tenerlo como referencia, ¿no? Que veamos un poco qué es lo que está pasando en el mercado y qué cosas podemos hacer, ¿no? Y finalmente lo que desarrollamos es pues un anteproyecto. Es decir, vale, después de qué es lo que podríamos hacer, qué podría hacer el ayuntamiento sobre el edificio. Pues planteamos un anteproyecto, claro que tenía que tener en cuenta los condicionantes históricos. No es un edificio protegido, pero está dentro de un BIC, que es el Parque del Retiro. Entonces lo que planteamos era elementos pasivos, que mejoraran el edificio sin tocarlo. Básicamente, bueno, las plantas vamos a verlo mejor en las infografías, que yo creo que va a ser más gráfico y ganamos tiempo. Lo que planteamos es, en la fachada norte, un tema de tratamiento de vidrios para controlar ese reflejo que se producía. Si pasáis por ahí, vais a ver que el edificio, ese cubo de cristal que está a la izquierda, que corresponde a la zona de préstamos abajo y a la biblioteca de niños arriba, que es insufrible en verano, no sé cómo aguantan ahí las madres y los padres con los niños y los cuentacuentos. Pues la parte de arriba, la cubierta, actualmente han colocado unas placas fotovoltaicas que ni siquiera han pasado por la CIPAN, por la comisión. O sea, se ven desde la calle y no reúne los condicionantes de integración con el edificio que regía la Comisión de Patrimonio. Entonces, lo que proponíamos era una pérgola que resolvía los problemas de soleamiento de ese cubo de cristal. Si conocéis el edificio, entre los dos elementos hay un patio que es muy interesante, que justamente es donde está la entrada. Ahí la gente lo utilizó para estudiar, y luego en otoño y en primavera es un elemento muy interesante de intercambio de masas atemperadas, de temperatura, ¿no? de aire atemperado que se puede utilizar dentro del edificio, y planteamos esa cubierta que mejoraba con las simulaciones que hemos hecho. Primero, el colocar encima las placas fotovoltaicas y luego proteger de forma pasiva el edificio sin tocar la fachada, intentando no tocar la arquitectura que hay actualmente, ¿no? Se ve ahí como es la entrada, la pérgola que está en la parte de arriba. Y luego en la parte que da al sur, lo que no queríamos era tocar esos cubos de cristal colocándole por delante ningún elemento. Hicimos varias simulaciones y al final lo que vimos es que podíamos hacer algo interesante, que se va a unir a otra cosa que voy a contar, que era colocar un elemento separado del edificio que protegía del sol de sur y que ofreciera un espacio a colonizar por la biblioteca, pues ampliando el perímetro de utilización del edificio, cerrándolo para que pudieran salir la gente a leer. Incluso se ve a la derecha que hay un pequeño peto, que ese es el foso de los monos, que se quiere utilizar como sala de lectura infantil. Originalmente esto era una casa de fieras, entonces ese foso de monos estaba comunicado por debajo del parque con el edificio, y hay una galería, pero la galería está totalmente llena de las raíces de los árboles, porque actualmente hay unos plátanos de gran porte que rodean el foso de monos, ¿no? Entonces lo que planteamos era, como elemento interesante que se podía desarrollar, es acotar esta zona del parque y que se utilizara como biblioteca cuando funcionara la biblioteca. Se restringe el uso, se controla los edificios, los libros, para que no salgan del entorno y la gente puede salir a leer. Entonces, ese elemento de pérgola lo que hacía era protegernos de los cubos de cristal, ¿no? que están a sur. Se ve un poco aquí un SketchUp de lo que estoy comentando. Y había un tercer elemento que sí, durante la pandemia
la biblioteca ha estado cerrada. Y luego también es cuando hay situaciones de emergencia, por la presencia de gran arbolado, la biblioteca, los que viven alrededor lo habrán visto, permanece cerrados a lo mejor pues, 15 días al año. Cuando hay aire se cierra, se activa la emergencia y se cierra todo el perímetro del retiro. Entonces, claro, la gente que tiene libros no puede acceder a la biblioteca. Hay un sistema de seguridad que te permite entrar dentro, pero los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dicho que no pueden, el espacio exterior seguro no puede ser, si el retiro está cerrado por esas condiciones meteorológicas adversas, el perímetro no es un lugar seguro, con lo cual contabiliza como vía de evacuación el espacio exterior que hay desde la puerta de acceso hasta el exterior. Lo que hemos hecho es analizar toda la zona de contacto de la valla del retiro con el edificio y hemos visto que había un punto en donde se podía integrar una salida que no afectaba al cerramiento de ladrillo que veis a la derecha de la imagen. Lo que teníamos que hacer era demoler un pequeño peto de ladrillo y volver a reconstruir la cerrajería y utilizar pues una salida en la imagen de abajo a la derecha. Al fondo hay una salida que permite evacuar por ahí a la gente y hemos desarrollado en el anteproyecto una rampa y una escalera para mejorar las condiciones de accesibilidad. Se podía hacer directamente al edificio. El cerramiento ese de ladrillo está como un metro, la planta primera está 1,5 metros por encima de la planta baja. Pero hay normativa municipal que no te permite, incluso con edificios municipales, invadir la propiedad pública. Es decir, no se puede colocar una rampa que invada la acera. Es decir, hay una serie de condicionantes normativos que están obsoletos y que deberíamos mejorar. Es una reflexión que tenemos que hacer también con temas de rehabilitación y que el ayuntamiento tuviera en cuenta este tipo de cosas. Que tenemos que crear como dentro de la administración creo que hay que crear un grupo de trabajo que analice el planeamiento que tenemos ahora mismo y los nuevos condicionantes de evolución de las necesidades de algunos edificios que llevan mucho tiempo en la ciudad, ¿no? Muchísimas gracias.